¿Cómo bien. estás, Katz? Hoy no viene Claudia, ¿verdad? No, fíjate que me informó que tendría que ir a la corte. Sí, a veces el trabajo... ¿No escuchaste al ministro en retiro, Saldívar, hoy con Ciro? No lo escuché, pero leí varios tweets que descalificando su participación, inclusive un compañero de él de La Libre dijo que era una vergüenza que compartieran la misma alma mater, que ¿sabes? Ha sido muy poco popular entre ciertos... Sí, ¿verdad? Entre ciertos... Entre la tropa. Entre la tropa, mucho lo que dice el ministro Saldívar. Pero, bueno, pues digo, también iremos juzgando esas cosas como vayan avanzando, ¿no? O sea, una cosa son las reformas y otra cosa es cómo se vayan a ir acomodando. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues del tema de los militares que fueron... exculpados. No exculpados, pero están enfrentando su proceso en libertad. Sí, de hecho eso es muy importante hacer excarcelados. La acotación, es decir, hubo un cambio de medida cautelar. Ese cambio de medida cautelar viene por una resolución que se dicta en colegiado. De hecho, yo conozco uno de esos magistrados, fue mi maestro en la especialidad, es un buen colegiado. La verdad es que los colegiados de materia penal en el primer circuito tienden a ser muy buenos, o sea, la calidad tiende a ser muy alta. Y la resolución que obedece lo resuelto ya por la Corte Interamericana, que deja claro que la prisión preventiva es inconvencional, lo único que hace es decir, oigan, cámbienles las medidas porque recuerden, el fin de la prisión preventiva, que es una de las 14 hipótesis que contempla la ley, es nada más garantizar que la gente ni se vaya a escapar, ni vaya a ser un peligro para la sociedad, para las víctimas o los testigos. Ya. O sea, es para víctimas y testigos y para que no se vayan a escapar. Entonces, lo que yo creo que en este caso, que es un caso obviamente muy politizado, ¿no? Que tiene un gran trasfondo, sin duda político, y que ha sido una prioridad en muchos aspectos del gobierno en turno, lo único que querían, obviamente, porque yo creo que una de las metas en este país, la meta es la prisión preventiva, no la sentencia. Ya no vas a llegar a ver la sentencia, la sentencia será cosa de otro sexenio, pero la prisión preventiva tiende a ser, yo creo que desafortunadamente la meta, pues ahora ante las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que dice es, oye, pues la prisión preventiva es inconstitucional, se tiene que acreditar. Se presentaron un amparo los abogados de los militares que estaban detenidos, ganan. Dice el Consejo de la Judicatura en un comunicado que la Fiscalía no lo recurre, que la única persona que lo recurrió fue los abogados de los militares, que los saludos de aquí son mis queridos amigos Alejandro Robledo y César Val González, que son unos grandes abogados y son unos queridos amigos míos. Se lo recurren, y lo que acaba diciendo el colegiado, y esto es un poquito técnico, pero lo que dice es, no tienes que volver a hacer una audiencia para discutir lo mismo, porque ya se discutió, que el tribunal colegiado se pronuncie sobre la medida. Entonces lo que hace el tribunal colegiado es dice, vas a pagar una garantía económica, vas a dar una firma periódica y me vas a dar tu pasaporte. Que me parece que es una medida, pues clara, porque si estuvieran en la cárcel estaríamos prejuzgando como ocurre cotidianamente en este país. Y yo soy un enemigo acérrimo en general, no en todos de la prisión preventiva. Porque efectivamente la prisión preventiva en este país, que ha sido un lastre. Un exceso. Han abusado muchísimo de la prisión preventiva. ¿Y cómo le regresas esos años a la gente? O sea, llegas a una sentencia, al final, donde eres absuelto, ya sea en cualquier momento. Pasaste 10 años en una cárcel. O 8, o 9, o 10, que ha pasado o 2. muchísimo. Sí, que es el pan de cada día. Alonso Aguilar Sincer, mi querido amigo y sin duda uno de los grandes penalistas, siempre dice, tú ganas el asunto el día que sale tu cliente de la cárcel. Claro. El día que sale de la cárcel, por el motivo que sea, ganaste tu asunto, ¿no? Claro. Pero tenemos que cambiar un poquito la óptica y decir, a ver, lo único que hizo el Poder Judicial de la Federación es cambiar la medida cautelar y no se ha pronunciado de ninguna forma sobre su inocencia.
de lo único que se está pronunciando es sobre cárcel. si debe o no debe estar estas personas en concreto, en particular, en la cárcel durante este proceso en particular. Porque yo creo que no, o sea, para abonar a la plática, no sirve de nada hablar acerca del caso de Ayotzinapa. O sea, el caso de Ayotzinapa tiene todo, ya se ha dicho mucho. Ya se ha dicho que si fueron estos, que si fueron los otros. Y nada nuevo. Sí, y aparte no hay nada nuevo bajo el sol. Y aparte yo creo que es una, ya nada más como hacer un paréntesis, en mí, como decía Freud, infancia es destino, yo creo que aquí lo que hemos visto son las personalidades de todas las personas que son, o sea, es como en la hoguera de las vanidades, esta es la hoguera de las personalidades, ¿no? Todo el mundo trae su historia, la gente que odia al ejército, ahí está, la gente que, todo lo vemos ahí. Pero eso no tiene nada que ver con la prisión preventiva. Y eso yo creo que es el mensaje más importante. Le tenemos que decir a un México que está sediente de justicia, porque es un México que tiene mucha sed de justicia, que la prisión preventiva no es justicia. La prisión preventiva, para lo único que existe, es para garantizar la seguridad de las víctimas y de los testigos y para que no se vaya No se a fugue. pelar el imputado. O sea, que si, y te voy a dar un ejemplo muy claro, si detienes a un super narcotraficante o sicario y le pones prisión preventiva, pues no, y no le pones prisión preventiva, pues nunca se va a presentar. Claro, ¿Cómo claro. lo vas a detener? Claro. O sea, no va a llegar así, o sea, Pero sí, no es pues, lo mismo. Cada pero- caso es distinto. pero una persona que es un militar de carrera, ¿no? Que está ultra monitoreado, una persona que es un militar, pues tiene una agenda, ¿no? Todo el mundo la conoce, Sí, sí, o sea, sí. digo, no, está rodeado de gente, una persona que tiene este sistema de monitoreo. Auditoría personal, Sí, pues, claro, marca personal, ¿no? Marcaje Marcaje personal, ¿no? O sea, es una persona que no se va a escapar. Entonces, cuando leo el comunicado de presidencia, creo que yo pienso un poco en yo qué le diría a mi cliente. O sea, si yo fuera el abogado de las víctimas, ¿yo qué le diría a las víctimas, no? Y creo que hay que matizar ese mensaje, porque el decir que el Poder Judicial de la Federación obstaculiza, ¿no? Marcar al Poder Judicial o al árbitro, ¿no? Como el enemigo, no le hace bien a nadie. Tampoco le hace bien al gobierno de México, tampoco le hace bien al Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo debería estar fortaleciendo las instituciones y confiar en ellas, darle un voto de confianza al Poder Judicial. O sea, darle ese voto de confianza, decir, sabemos que van a Cosa que resolver. no ha pasado en esta Bueno, administración. yo no diría que en esta administración no pasa en lo absoluto. Creo que hay momentos donde ha pasado. Lo que pasa es que donde no ha pasado, pues tiene mucho más peso en nuestro colectivo, en nuestra memoria colectiva, que cuando sí ha pasado. Como todo, Como en la todo en la vida. Katz. Como toda la vida. Pero sí creo que es muy importante hacer notar que si yo fuera el abogado de las víctimas, yo les diría, oigan, esto no quiere decir que no son culpables. Eso lo único que quiere decir es que van a estar en libertad durante el Enfrentar su proceso. proceso en libertad. Sí, exactamente. Y, independientemente de lo anterior, hay que hacer una reflexión sobre la importancia de la resolución de la Corte Interamericana, que ya la hemos hecho, pero el hecho que la Corte Interamericana nos diga, o sea, le diga al Estado mexicano, tú tienes una obligación de no imponer la prisión preventiva de esta forma, o sea, que tú no debes de entrar en estos supuestos. Eso lo que está haciendo es, primero, reconocer y fortalecer el hecho de que sí somos parte del sistema interamericano. No podemos dejar de ser parte. O sea, los países que no son, los países que están extremos, son países que no son como México. Son países que son totalitarios, retrógradas. O sea, ser parte del sistema nos da muchos beneficios de transparencia y democracia y de Estado de Derecho. Entonces, primero, yo me congratulo como mexicano que acatemos las resoluciones, aunque no nos gusten. Porque yo siempre lo digo, ¿no? Ser parte de una familia es, en esencia, aguantar cosas que no quieres hacer con gusto. Pues, exacto. Ir a donde no quieres ser ir parte de con la gusto. familia. Claro, hay un costo. Pues ¿no? sí, Hay un costo claro. ser parte de una familia. Entonces, yo me congratulo de que sea el caso, ¿no? Yo sí me congratulo de que ese sea el punto. Y por otro lado, con el cambio de gobierno y con el legado del presidente, el presidente que ha tenido
Ha tenido aciertos y desaciertos, pero este legado de que del golpeteo constante o de la pugna en contra del Poder Judicial, creo que es algo que puede marcar negativamente su legado y que aparte es innecesario. Claro. Esta pugna constante con el Poder Judicial, sobre todo desde el cambio de la presidencia de la presidencia de la Corte. Con Norma Piña. Norma Piña, es algo que no tiene que ser el fin de la historia. El fin de la historia también puede ser un voto de confianza al Poder Judicial. También puede ser una reforma que fortalezca al Poder Judicial en ciertos grados, pero sin ser antagónico con el Poder Judicial. Y es a mí lo que me gustaría ver. Si yo fuera asesor del presidente, que no lo soy, pero si yo lo fuera, yo le diría, hay que cambiar la estrategia con el Poder Judicial, porque así como le estamos haciendo, no le estamos haciendo. Pero tu corazón de madre te dice que no va a cambiar y que nadie le va a dar ese consejo al presidente, que de por sí no escucha. Sí, bueno, a ver, yo creo que él está muy casado con sus verdades, ¿no? Y le ha salido muy bien, porque su popularidad y su aceptación y su base, o sea, él sabe lo que está haciendo mejor que yo. O sea, es decir, él me puede escuchar y puede decir, sí, claro, Katz. Ahorita. Qué tonto he sido. Pero yo viéndolo desde el otro lado, desde la gente que no es parte de su base. Como un jurista, historia, sí. ¿no? Como un legado. Un legado. Porque hay una cosa que... le ha salido muy bien. Muchas cosas. Pero porque es muy pragmático para muchas cosas y pues es un gran político, tiene mucha sensibilidad política, pero ¿dónde está el estadista? Exacto. O sea, yo creo que la oposición piensa que su legado histórico va a ser terrible. Yo no creo que su legado histórico va a ser terrible. Yo creo que va a ser un legado histórico de un proyecto de cambio para México, y creo que en ciertas cosas, como ciertas políticas neoliberales que, o sea, van a haber sido como algo que él tuvo bien. Pero este golpeteo con las instituciones, constante y sonante, es un error de cálculo. Es un error de cálculo, porque nada le das... Pero va a seguir, ¿eh? Sí, pero... a ver qué pasa con el cambio de gobierno. Pero nada le das al ciudadano de a pie en decirle que desconfíe del Poder Judicial. Pues no. Porque entonces, ¿cuál es la alternativa? Ni a tu gobierno, a nadie, ni al... Pero ¿cuál es la alternativa? Si tú vas con la gente que lo único que hace es escucharte, que está todo el día viendo lo que tú dices, y tú lo convences de que el Poder Judicial no sirve, entonces, ¿qué va a hacer? O sea, entonces, ¿cómo haces justicia? Entonces, tomas justicia en tu propia mano y vas y erradicas a tu contrario, resuelves esto a balazos. Sí, ¿no? O sea, no, necesitamos creer en nuestras instituciones, porque si no creemos en las instituciones, entonces generamos una anarquía y un caos. O sea, el resistol que nos mantiene más o menos unidos es precisamente esta cosa llamada Estado de Derecho, que parece ser que no existiera en la voz del presidente ante este problema en particular, ¿no? Ante este tema de esta pugna constante. Pero tenemos que tener confianza al Poder Judicial. Con todo y que, como todos los seres humanos, pero en México hemos visto un Poder Judicial que puede ser, más no siempre es, pero que puede ser corrupto, que puede ser, más no siempre es ineficiente, como todo, y no nada más en México, en todos los países del mundo en mayor o en menor medida. Pero si no creemos en las instituciones, entonces la alternativa es el caos, y no podemos tener un gobierno que no gobierna, y la mejor forma de decirle a la gente que no acate es decirle que no sirve. Claro. ¿Para qué acata si no sirve? Exacto.